¿Sabes qué necesita tu cerebro según la edad? ¿Te has preguntado alguna vez cómo cuidar tu cerebro? Este órgano increíble que controla todo lo que somos y hacemos. Desde la infancia hasta la vejez, el cerebro cambia constantemente y sus necesidades cambian también. Hoy te llevaré por un recorrido a través de cada etapa de la vida, explorando consejos prácticos y estrategias que puedes aplicar para mantener un cerebro sano y activo. Vamos a empezar con la infancia y la adolescencia, la etapa en la cual se construyen las bases del futuro. En la infancia y la adolescencia, el cerebro está en una fase de desarrollo. Cada nueva experiencia es como un ladrillo que va construyendo la base sólida para el futuro y el cerebro de la adultez. Este es el momento en que se establecen las conexiones neuronales más importantes. Lastimosamente, nos encontramos ante una generación de niños y adolescentes que enfrentan los desafíos de la vida moderna. El bombardeo de los estímulos digitales, las dietas desequilibradas y la desconexión familiar, generando niños con problemas de atención, desconexión con su entorno y problemas de salud mental. Con pequeños ajustes en el estilo de vida y un enfoque en lo que realmente importa, es posible devolverle a nuestros niños no solo su atención, sino también su curiosidad, su creatividad e incluso su alegría. Lo primero es la nutrición adecuada. Los niños necesitan alimentos ricos en omega 3, como el salmón, las semillas de chía y las nueces. Estos nutrientes son esenciales para el desarrollo del cerebro. Así que si tienes niños en casa, intenta cambiar snacks procesados por frutas secas o yogur con un poco de miel y semillas. Lo siguiente es el aprendizaje a través del juego. El cerebro de un niño aprende mejor jugando. Juegos como construir legos, explorar la naturaleza o incluso juegos de mesa ayudan a desarrollar habilidades cognitivas importantes como la resolución de problemas y la memoria. Y finalmente, el poder del sueño. Un niño que no duerme lo suficiente puede tener dificultades para concentrarse y aprender. Recuerda que los niños necesitan de 9 a 11 horas de sueño para que su cerebro procese lo aprendido durante el día. Las pantallas se deben suspender una hora antes de dormir. Los niños necesitan que sus padres estén presentes, compartir tiempo en familia, alejados de las pantallas, para que se conecten con sus pares y también con los adultos. La siguiente etapa de la vida es la adultez temprana y la adultez media. Este es el momento donde el cerebro alcanza su máximo rendimiento. Esta etapa es un momento clave para establecer hábitos saludables que te acompañen durante toda la vida. Lastimosamente, es una etapa en la que el estrés, la multitarea y los malos hábitos pueden afectar negativamente nuestra salud cerebral. Hoy en día es común ver a las personas en edad laboral constantemente ocupados, estresados con el trabajo, con reuniones, respondiendo mensajes todo el día estamos pegados al teléfono, haciendo que se presenten problemas en la memoria y en la concentración. Y además teniendo una sensación constante de fatiga, de falta de energía y de niebla mental. En esta etapa, el cerebro necesita que tengamos un estilo de vida saludable para construir la reserva cognitiva. En la descripción te dejo mi video sobre las monjas y la reserva cognitiva para que aprendas sobre este tema. Así que, ¿en qué nos debemos enfocar en esta etapa de la vida? En ejercicio. El ejercicio físico no solo va a fortalecer el cuerpo, sino también al cerebro. Actividades aeróbicas como correr, nadar o andar en bicicleta aumentan el flujo de sangre hacia el cerebro y estimulan la producción de BDNF, una proteína que ayuda a la formación de nuevas conexiones neuronales. En esta etapa también es muy importante tener una vida social activa. Un año después de la pandemia vemos que es difícil tener una vida social activa y trabajar en nuestras relaciones personales. Sin embargo, esta es una parte fundamental y una actividad que nuestro cerebro necesita. Las conexiones sociales pueden reducir el riesgo de enfermedades como el Alzheimer. Planificar salidas con amigos o unirte a grupos que compartan tus intereses es una parte muy importante en esta etapa de la vida.
En esta etapa de la vida, al terminar los estudios técnicos, los estudios universitarios o incluso el colegio, debemos priorizar el aprendizaje constante y debemos siempre buscar aprender algo nuevo. Es el momento de aprender un idioma, un instrumento musical o incluso una habilidad manual. La parte más importante en esta etapa de la vida es aprender a manejar el estrés. Buscar una técnica que sea efectiva para nosotros y que nos guste para manejar el estrés del día a día. Por ejemplo, la meditación o la práctica del mindfulness son herramientas muy poderosas que han demostrado eficacia para el manejo del estrés. Dedicar 10 minutos al día a respirar profundamente puede ayudar a manejar el estrés y a mejorar la función cerebral. Y finalmente vamos a hablar de la adultez tardía y el envejecimiento. Este es el momento de proteger lo que hemos construido. Con la edad, el cerebro se enfrenta a desafíos como la pérdida de memoria o el deterioro cognitivo. La buena noticia es que no importa la edad. Siempre puedes fortalecer tu cerebro con pequeños cambios en tu estilo de vida. Usualmente esta es la edad del retiro laboral y muchas personas piensan que su vida se acabó. Se quedan sin planes o objetivos para el corto o el mediano plazo. Y es el peor error que se puede cometer. Al llegar a esta etapa de la vida también hay que buscar un propósito y hay que tener objetivos sobre qué vamos a hacer para disfrutar los años que tenemos por delante. En esta etapa es muy importante enfocarse también en la dieta. La dieta mediterránea es la dieta que se recomienda para mantener al cerebro saludable. Esta dieta incluye alimentos ricos en antioxidantes como frutos rojos, aceite de oliva, pescados grasos como el salmón y vegetales. Estos alimentos protegen al cerebro contra el daño oxidativo y la inflamación. En esta etapa es muy importante mantener a nuestro cerebro activo. Se hace una comparación de que el cerebro es como un músculo. Si no lo usas, lo pierdes. Se atrofia, se hace chiquito, se encoge. Entonces, cualquier actividad que estimule la cognición nos va a ayudar a que nuestro cerebro permanezca en forma. Actividades como resolver crucigramas, leer libros o incluso aprender un hobby nuevo van a ayudar a mantener a tu cerebro en forma. Durante esta etapa, las conexiones sociales y emocionales también son muy importantes. Hay que buscar actividades que den alegría y propósito. Realizar alguna forma de voluntariado, tener un grupo de amigos o tener un grupo de personas que tengan intereses en común. Y también es una etapa para seguir aprendiendo. ¿Sabías que las personas mayores que aprenden habilidades como pintar o usar tecnología tienen menos probabilidad de desarrollar demencia? Así que nunca es tarde para empezar. Y si sientes que tu cerebro está en forma y que tus habilidades cognitivas están bien, puedes aprender algo más difícil como un idioma nuevo. Nunca es tarde. Debemos entender que cuidar el cerebro es cuidar la vida. No importa si tienes 5, 30 o 70 años. Siempre hay algo que puedes hacer para fortalecer a tu mente. El cerebro tiene una capacidad increíble para adaptarse y mejorar cuando le damos lo que necesita. Buena alimentación, ejercicio, aprendizaje y descanso. Quiero que pienses en qué etapa de la vida te encuentras y qué cambio vas a implementar hoy. Y déjalo en los comentarios. Y comparte este video por favor para que más personas puedan descubrir cómo cuidar su cerebro en cada etapa de la vida. Nos vemos en el próximo video.